Hola, ¿se ve la presentación de fondo? Sí. Bien. Buenos días a todos los presentes. Entonces vamos a comenzar con la clase de hoy día que corresponde a la unidad la unidad número 3 prácticamente de lo que es el avance del semestre en la materia de biología celular y genética. Y vamos a empezar con los temas de esta unidad que se refieren o que están relacionados a lo que es la ecología y medio ambiente, ¿sí? Entonces, este primer tema de esta unidad se denomina Introducción a la Ecología, ¿no? En este caso vamos a avanzar una primera parte y la próxima semana vamos a avanzar una segunda parte, después vamos a ver otros temas como son los tipos de ecosistemas, por ejemplo, ¿no? Y el siguiente tema que viene a ser lo que es hablar un poco de lo que es medio ambiente, ¿no? Entonces son específicamente 4 temas de esta unidad, ¿no? Que vamos a empezar hoy día con el primer tema, ¿sí? Bien, este tema se denomina Introducción a la Ecología. ¿Qué vamos a ver en este tema? En este tema vamos a ver definiciones de los diferentes tipos de conjuntos de ecosistema, ¿no? ¿Quiénes lo conforman? ¿Qué tipos de organismos? ¿Cómo es la relación con el medio ambiente o con la ecología? ¿No? Y todas esas características que tienen que ver especialmente con los factores bióticos o abióticos que encontramos en la naturaleza prácticamente, ¿no? Y cuál es su rol ecológico que cumplen en la naturaleza, ¿no? Entonces, cuando hablamos de seres vivos, hablamos de todos los seres que pertenecen a los 5 grupos o a los 5 reinos vivos, ¿no? A partir de una bacteria, que son los seres vivos más diminutos, hasta los animales y las plantas, que son organismos vivos de mayor tamaño, ¿sí? Entonces, todo eso engloba lo que son los seres vivos, ¿no? Y cuando hablamos de ecología, hablamos de factores físicos y factores biológicos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la definición de lo que es ecología, la palabra ecología? ¿Sí? Todo el tiempo, constantemente estamos escuchando que debemos ayudar a la ecología, ¿no? Al medio ambiente, ¿no? De una y otra forma, ¿sí? Pero ¿qué será la palabra ecología? ¿Sí? Prácticamente es el nombre también de nuestra universidad, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el fin de la ecología o cuál es la definición de esta palabra? La ecología viene a ser la parte de la biología o una rama que se dedica al estudio de las relaciones de los seres vivos entre sí y de estos mismos seres con el medio ambiente en el que viven, el factor físico, ¿sí? Entonces, esa relación viene a ser la ecología, ¿sí? Entre los mismos seres y entre los seres vivos y el factor, el medio o el factor físico, ¿sí? ¿Cuál es el factor físico del medio ambiente? Los diferentes compuestos o factores físicos, como es el caso del agua, del aire, del suelo, ¿no? Todos esos son factores físicos porque no pertenecen a los reinos vivos que se denominan, ¿no? Entonces, esa es la definición correcta de lo que es ecología, ¿sí? Si vamos a hablar de ecología, vamos a hablar de quiénes conforman este medio ecológico, ¿sí? Y todo está regido o establecido en lo que es un nivel jerárquico, por ejemplo, ¿no? Empezando desde un individuo, ¿no? Hasta llegar a lo más grande, que es la conformación de los seres vivos y los factores físicos que conforman el planeta Tierra, ¿no? Que es donde vivimos. Entonces, un individuo puede ser un individuo de cualquier especie, ¿sí? Cuando hablo de especie me refiero que puede ser una planta, un animal, el mismo hombre,
una bacteria, un flagelado, un insecto, ¿no? Entonces eso viene a ser una especie o un individuo, ¿sí? Este individuo, cuando ya está conformado por diferentes conjuntos de células, ¿no? Como lo hablamos en clases anteriores, que el conjunto de células iban a formar tejidos, los tejidos iban a formar aparatos, los aparatos iban a formar, perdón, los órganos iban a formar aparatos, y los aparatos iban a formar sistemas, y los sistemas iban a conformar lo que es un individuo, ¿no? Entonces, todas estas características van de menor a mayor, ¿sí? Lo mismo pasa con la ecología o con el medio ambiente. La ecología o el medio ambiente está conformado por un individuo que es el organismo mínimo que lo conforma, ¿sí? Entonces, este individuo en conjunto va a formar lo que es una población, ¿sí? Entonces, ¿qué viene a ser una población? Un conjunto de individuos de la misma especie, ¿sí? ¿Por qué digo de la misma especie? Porque pueden ser varios individuos, pero que pertenezcan al mismo grupo, ¿no? O a la misma especie. ¿Qué quiere decir esto? Una población de personas, una población de insectos, pero de los mismos insectos, una población de moscas, por ejemplo, una población de bacterias, una población de plantas, ¿no? Una población de osos, por ejemplo, ¿no? Entonces, el conjunto de individuos va a formar una población. El conjunto de poblaciones va a llegar a formar lo que es una comunidad, ¿sí? Y la comunidad, el conjunto de varias comunidades van a formar lo que es un ecosistema, ¿sí? Y el conjunto de varios tipos de ecosistemas diferentes van a formar lo que es la biosfera, que es la parte donde se desarrolla la vida en el planeta Tierra, ¿sí? Entonces, fíjense, todo tiene una razón de ser, ¿sí? Entonces, si agrupamos varios de estos niveles jerárquicos, se llega a conformar una nueva estructura que forma parte de lo que es la ecología o el medio ambiente, ¿sí? Entonces, de esa manera está estructurado jerárquicamente todos los componentes de que es la ecología. ¿Qué es la biosfera? Siempre hemos escuchado sobre este término, pero ¿qué será la biosfera específicamente? Biosfera viene de dos vocablos griegos o de dos palabras griegas que quiere decir bio, vida, ¿verdad? Y osfera, pues es esfera. ¿Qué es esfera? Es una forma circular, ¿sí? Entonces, es la forma circular de la Tierra donde se desarrolla la vida, ¿sí? Entonces, el planeta Tierra sabemos que tiene una forma circular, ¿verdad? Entonces, esa viene a ser la biosfera, ¿sí? Específicamente, la biosfera está en una parte media donde involucran otras capas del planeta Tierra, ¿sí? El planeta Tierra específicamente está conformado por tres tipos de capas, ¿no? Que vienen a ser la atmósfera, ¿no? Que es la zona que está compuesta por aire, ¿no? O el oxígeno que respiramos. La hidrosfera, que es la parte donde encontramos la mayor cantidad de agua, como los mares, los océanos, por ejemplo, los ríos. Y la litosfera, que es la parte física, específicamente la tierra o el suelo que nos sustenta, ¿no? Entonces, entre esas tres capas hay una capa intermedia que se denomina la biosfera, ¿sí? Que es donde se desarrolla la vida. Entonces, ¿por qué está la biosfera en esa capa intermedia de las tres capas que conforman la Tierra? Porque necesitamos de ambas o de esas tres capas para sobrevivir, cualquier ser vivo, ¿no? Necesita de aire de la atmósfera, necesita de agua de la hidrosfera y necesita de el suelo de la litosfera, ¿no? Entonces, en ese término medio, ¿no? O en ese medio de las tres capas, vamos a encontrar la biosfera, que es donde se desarrolla la vida, ¿sí? O el ser humano, específicamente también, ¿sí? Entonces, esa es la definición correcta de la que es biosfera. ¿Qué viene a ser un ecosistema? Un ecosistema es un sistema natural que está conformado por un conjunto de seres vivos en donde forman parte de él los factores físicos y los factores biológicos específicamente, ¿sí? ¿Por qué les digo específicamente? Porque hay ecosistemas, ¿no?
como es el caso, por ejemplo, de los seres vivos que viven en un medio acuático, ¿sí? Y que no pueden vivir en otro tipo de medio, ¿sí? Como es el caso de los peces, por ejemplo, ¿sí? Entonces, son dependientes estos seres vivos de ese medio físico. ¿Cuál es el medio físico? El agua más que todo, ¿sí? Ese es su medio físico indispensable para la sobrevivencia de esas especies, ¿no? Entonces, ahí también se involucran otras especies, como es el caso de los anfibios, ¿no? Como son las ranas y los sapos, ¿no? Los reptiles, como son algunos tipos de tortugas, los mismos mamíferos o animales de mayor tamaño que dependen de ese cuerpo de agua para sobrevivir porque es un medio donde ellos también se abastecen para llegar a hidratarse, ¿no? Las mismas plantas acuáticas también forman parte de ese ecosistema, ¿no? Ya que también son considerados seres vivos, ¿verdad? Los vegetales. Entonces, son indispensables también para ese ecosistema, ¿sí? Entonces, esa es la definición de lo que es ecosistema. Es un sistema natural formado o conformado por un conjunto de seres vivos y el medio físico donde se relacionan específicamente algunas especies de seres vivos, ¿no? Que dependen eh, de él, ¿sí? Que dependen específicamente de ese ecosistema o de ese cuerpo de agua en este caso, ¿sí? Si hablamos de ecosistemas, de ecología, de biosfera, vamos a hablar de los factores físicos y los factores biológicos que les mencionaba, ¿sí? En lo que es ecología se habla de lo que son los factores bióticos y los factores abióticos. Los factores bióticos vienen a ser los factores o los organismos vivos, ¿sí? Entonces, cualquier organismo que se encuentre dentro de los 5 reinos vivos es considerado un factor biótico, ¿sí? Mientras que los factores abióticos son los recursos prácticamente que no tienen vida, ¿sí? Que lo encontramos en el medio físico. No tienen vida, pero sí cumplen cumplen una función importante dentro de lo que es este medio ambiente, ¿sí? Entonces, los factores bióticos son desde el ser más diminuto, como es el caso de las bacterias, hasta el ser humano o los animales, ¿no? Que son las especies más evolucionadas dentro de lo que son los 5 reinos, ¿sí? Entonces, esa es la definición de lo que son factores bióticos. ¿Por qué son considerados factores bióticos? Porque nacen, crecen, se reproducen, se desarrollan, se alimentan, se mueven y al final mueren ya cuando dejan su descendencia, su progenie, ¿verdad? Entonces, por eso son considerados factores bióticos o seres vivos, ¿sí? Estos componentes bióticos o los seres vivos que conocemos se clasifican en 3 eslabones o 3 grupos principales, que vienen a ser los organismos productores o autótrofos, también que se denominan los consumidores o heterótrofos, y los descomponedores, ¿no? O detritívoros también que se denominan, ¿sí? En el caso de los productores autótrofos, este grupo lo conforman solamente los vegetales o los organismos que presentan clorofila en su interior. ¿Por qué están dentro de este grupo solamente los vegetales? Porque son los únicos organismos vivos que pueden autoalimentarse, ¿sí? Una planta no va a necesitar de otra especie para alimentarse, ¿sí? ¿Cómo lo realiza o cómo realiza estos vegetales su alimentación? A través de la absorción de nutrientes a través de las raíces del suelo, ¿no? Y mediante la luz de los rayos del sol, mediante el proceso de fotosíntesis, ¿sí? De esas dos maneras, los vegetales se llegan a alimentar. Entonces, por eso es que se denominan seres productores o autótrofos, porque pueden producir su propio alimento, ¿sí? Luego está el grupo de los consumidores o heterótrofos. Estos sí o sí dependen de los organismos productores para llegar a sobrevivir. ¿Quiénes son los consumidores o heterótrofos? Son organismos que se llegan a alimentar de otras especies, plantas o animales, ¿no? Y dependen de otras especies para llegar a sobrevivir.
¿no? Exclusivamente en la alimentación. ¿Quiénes están dentro de este grupo? Los animales, algunos insectos, el mismo hombre, viene a ser un consumidor, ¿no? Y luego están el grupo de los descomponedores, que son organismos que sintetizan materia orgánica en descomposición, ¿sí? ¿Qué es una materia orgánica en descomposición? Es una estructura viva, pero que ya está en completo deterioro o que ya está muerta, ¿sí? Y que se está desintegrando. Como por ejemplo los hongos descomponen la materia muerta de algunos vegetales, ¿sí? Muchas veces vemos, ¿no? A simple vista, ¿no? Los hongos que aparecen sobre algunos tallos, algunas cortezas, algunos troncos de algunos árboles que ya están muertos, ¿sí? Entonces es por eso que los hongos son descomponedores de materia orgánica, ¿sí? Otros descomponedores de materia orgánica vienen a ser las larvas, por ejemplo, las lombrices, ¿no? Que son utilizadas para la composición de abonos, por ejemplo, ¿no? Porque degradan la materia orgánica que se encuentra en este medio y la vuelven abono, ¿verdad? Y otros vienen a ser lo que son algunos buitres que se denominan, ¿no? Que ellos también descomponen materia orgánica en descomposición, como el caso de los buitres, por ejemplo, ¿no? O lo que conocemos acá comúnmente como la sucha, ¿verdad? Esas aves, ¿no? No van a matar a su presa, ¿sí? Ellos ya van cuando el animal, ¿no? Está muerto, ¿sí? Entonces lo descomponen, además de alimentarse, lo descomponen y esa descomposición nuevamente vuelve al suelo, ¿sí? Entonces esa es una forma o un ciclo que cumple la materia orgánica para nuevamente hacerse abono, ¿sí? Entonces, esos son los tres grupos que forman parte de los factores bióticos. Los productores, los consumidores y los descomponedores, ¿sí? Los factores abióticos vienen a ser los factores que son conocidos como físicos, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de factores son esos físicos que componen el medio ambiente o que se encuentran dentro del medio ambiente? La luz, por ejemplo, es un factor físico o abiótico. ¿Por qué? Porque constituye un suministro principal de lo que es la producción de energía, ¿sí? Prácticamente los organismos autótrofos, como son las plantas o los productores, no podrían producir su propio alimento si no hubiera luz, ¿sí? Porque ellos utilizan los rayos de luz del sol, como les decía, para autoalimentarse, ¿no? O para sintetizar su alimento. Entonces, la luz es un factor importante para lo que son los seres vivos. La temperatura también es bastante útil en diferentes organismos. ¿Por qué? Porque muchos organismos dependen de la temperatura para sobrevivir. Por ejemplo, hay organismos que pueden vivir en temperaturas bastante bajas, ¿no? 1, 2, 3, bajo 0 grados incluso, y fácilmente viven porque es su hábitat común, ¿verdad? O su medio ambiente, ¿no? El que ellos están acostumbrados a vivir, ¿no? Entonces, pero hay otros organismos que pueden vivir fácilmente a altas temperaturas, por ejemplo, 40, 50 grados, ¿verdad? Como pasa en las sabanas africanas o en Europa, por ejemplo, ¿no? Donde las temperaturas son bastante extremas, ¿no? Entonces, hay organismos o especies adaptadas a diferentes temperaturas, ¿no? Pero si la temperatura en esos lugares donde son bastante tropicales, con climas bastante, con temperaturas bastante altas, bajaría, por ejemplo, su nivel, ¿no? Llegaría a 10 grados, muchas especies llegarán a desaparecer o a morir, ¿no? Porque no están adaptadas para esas bajas temperaturas, ¿no? Entonces, la temperatura también es un factor limitante y específicamente importante para diferentes especies, ¿no? El agua, factor indispensable, ya que sin el agua no podríamos sobrevivir, ¿no? Y dentro de lo que es el planeta Tierra, el porcentaje mayor, a diferencia de las otras capas,
la ocupa el agua, ¿no? O la litósfera. El aire también, un factor bastante importante, ya que la mayoría de especies vienen a ser especies que necesitamos o dependemos del aire para sobrevivir, ¿verdad? El suelo también es el medio donde nos sustenta, además para el ser vivo es el medio donde producimos nuestro alimento, ¿verdad? Entonces, también un factor sumamente importante, ¿no? En cuanto es al factor físico, ¿no? El clima también es bastante importante porque regula las precipitaciones fluviales, por ejemplo, ¿no? Dependiendo del lugar donde se encuentren, ¿no? Hay lugares que llueve mucho, hay lugares donde no llueve, pero en algún momento del año el clima hace que llueva, ¿verdad? Entonces las temperaturas, el viento, la presión, las precipitaciones, la humedad, son factores limitantes también para el desarrollo de diferentes tipos de organismos, ¿no? Entonces todos estos factores físicos son bastante importantes, aunque no cumplan un ciclo vital, ¿no? Bien, vamos con la definición de lo que es comunidad, ¿sí? Vamos yendo de lo mayor a lo más pequeño, fíjense, ¿sí? Ya hablamos de lo que es ecología, hablamos de lo que son ecosistemas y ahora vamos a hablar de lo que es comunidad. ¿Qué viene a ser una comunidad? Una comunidad es un conjunto o un grupo de poblaciones que se encuentran dentro de un ecosistema donde también se encuentran interactuando ambos factores, los físicos y los bióticos, o los abióticos y los bióticos, ¿no? Entonces, ¿qué se denomina una comunidad? Una comunidad es un conjunto de poblaciones, fíjense, ¿sí? Entonces, una población puede ser una población de plantas, una población de animales o una población de hongos. Hay estos tres tipos de poblaciones distintas, de distintas especies, en conjunto va a conformar lo que es una comunidad, ¿sí? Esta población de osos, por ejemplo, y esta población de llamas o alpacas, me parece que son, también conforman una población, ¿sí? Porque son individuos de la misma especie, ¿sí? Y ambas poblaciones van a formar lo que es una comunidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es la comunidad? El conjunto de poblaciones de diferentes especies, ¿sí? ¿Y qué viene a ser la población? La población viene a ser un conjunto de organismos o de individuos de la misma especie, ¿sí? Entonces, pueden haber 50 leones, por ejemplo, ¿no? Esos serían 50 individuos y esos 50 individuos pertenecen a una misma especie. Entonces, si están en conjunto, están conformando una población, ¿sí? Lo mismo con los delfines, por ejemplo. Pueden haber a partir de 2, 3 delfines, ¿no? Son de la misma especie, entonces están conformando una población, ¿sí? Porque pertenecen a la misma especie, ¿sí? Aunque el número puede variar, ¿sí? Entonces, esa es la definición correcta de lo que es población. Bien, si estamos hablando de diferentes organismos, tanto del medio físico como de los factores biológicos, ¿no? Estos organismos, como les mencionaba, cumplen un rol dentro de lo que es estos medios, ¿no? Dentro de lo que es el ecosistema, de lo que son las poblaciones, de lo que son las comunidades, por ejemplo, ¿sí? Entonces, específicamente, estos organismos se clasifican en diferentes grupos según su nivel de nutrición o su forma de alimentación, ¿sí? Entonces, vamos a hablar también de las cadenas tróficas o de las cadenas alimenticias que se conocen. ¿Qué viene a ser una cadena alimenticia? Viene a ser un conjunto de diferentes individuos que uno va a depender del otro, ¿sí? Entonces, en una cadena alimenticia van a estar los organismos productores, los organismos consumidores, ¿no? De primer, de segundo hasta de tercer orden y los descomponedores, ¿sí? ¿Quiénes conforman cada uno de estos organismos? Diferentes individuos, ¿no? Que dependen unos de los otros para llegar a sobrevivir, ¿sí? Tal es el caso de las cadenas alimenticias, dependiendo
del lugar donde viven, por ejemplo, ¿sí? Hay cadenas alimenticias donde participan especies de menor tamaño y hay cadenas alimenticias donde participan especies de mayor tamaño, como por ejemplo esta cadena alimenticia que están observando ahora. Fíjense. Esta cadena alimenticia está conformada por los productores, que vienen a ser las plantas o los vegetales, los consumidores de primer orden, en este caso viene a ser un insecto, una hormiga, los consumidores secundarios, que en este caso viene a ser un anfibio, un sapo, ¿no? Y el consumidor terciario, que viene a ser un reptil o una serpiente, ¿sí? Entonces, ¿por qué se dice que un organismo depende del otro? Porque cada uno depende del organismo antecesor para llegar a sobrevivir, ¿sí? El caso de las plantas son organismos productores, ya que les mencionaba, por ser los únicos que producen su propio alimento o se autoalimentan, ¿sí? Luego están los consumidores primarios, que vienen a ser los organismos que se alimentan de vegetales, ¿no? O los herbívoros, que se llaman también, ¿no? Entonces esta hormiga se va a alimentar de este vegetal, de las hojas, o puede ser del néctar de las flores, ¿no? Para llegar a sobrevivir, ¿sí? Los anfibios, que vienen a ser las ranas o los sapos, por ejemplo, se alimentan de insectos, ¿no? De hormigas, de moscas, de mosquitos, por ejemplo, ¿no? Y ese es su medio de alimentarse, ¿sí? Y los reptiles, como es el caso de las víboras, por ejemplo, ¿no? De las serpientes, se van a alimentar de lo que son los anfibios o las ranas o los sapos, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchas veces creemos, por ejemplo, que ese insecto, ¿en qué va a ayudar al medio ambiente? Decimos, ¿no? Ese sapo, ¿en qué va a ayudar? Menos, si mato un sapo, por ejemplo, no pasa nada, digamos, ¿no? Si, ¿a quién le va a hacer falta? ¿Sí? Pero sin embargo, estamos alterando seguramente la cadena alimenticia de ese reptil si eliminamos ese sapo, ¿sí? Lo mismo si eliminamos una serpiente, por ejemplo, ¿no? Y sé que es instinto del ser vivo, cuando vemos una serpiente, ¿no? Lo primero que hacemos, por ejemplo, si estamos en el campo, es querer eliminar esa serpiente, ¿verdad? O esa víbora que le decimos acá comúnmente, ¿no? Pero al eliminarla, estamos alterando esa cadena alimenticia de otro organismo, ¿no? Entonces, por más diminuto que sean los organismos que existen en el medio ambiente, son importantes dentro de lo que son las cadenas alimenticias de otros organismos, ¿sí? Que quizás no sabemos cuáles, pero estamos alterando ese nivel o esa jerarquía que ellos siguen en su cadena alimenticia, ¿sí? Entonces, todos los organismos son importantes en el medio ambiente o en el ecosistema, ¿no? Al que pertenece. Entonces, los organismos productores vienen a ser los organismos que sintetizan su propio alimento, ¿no? Tal es el caso de los vegetales, por ejemplo. Los consumidores vienen a ser los organismos que dependen de los productores para sobrevivir. Tal es el caso de los herbívoros y de los carnívoros, ¿sí? Y los organismos descomponedores o detritívoros son organismos que descomponen materia orgánica en descomposición, ¿no? ¿Quiénes descomponen esas materias orgánicas? Los hongos, algunas bacterias, las lombrices, los buitres, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos ellos forman parte de los descomponedores porque descomponen la materia orgánica, ¿sí? Entonces, todo está dentro de un nivel jerárquico, fíjense. Los consumidores van a depender de los productores y los productores también de alguna forma comprenden, dependen de los descomponedores porque ellos sintetizan la materia orgánica, la vuelven abono y las plantas utilizan ese abono para llegar a sobrevivir, ¿no? Porque capturan nutrientes del suelo, ¿sí? Entonces, los vegetales siempre van a estar dentro del primer eslabón o del primer grupo dentro de una cadena alimenticia porque son autótrofos y son denominados productores. Los herbívoros vienen a ser heterótrofos porque son organismos que dependen de otro para sobrevivir y son considerados, por ejemplo, consumidores primarios, los herbívoros.
Los carnívoros son considerados consumidores secundarios, también denominados heterótrofos. Los omnívoros vienen a ser organismos consumidores primarios o secundarios, pueden ser. ¿Quiénes son los omnívoros? Son los seres vivos que se alimentan de hierbas y de carne. Son carnívoros y son herbívoros, ¿sí? Sin irnos muy lejos, el hombre viene a ser un ser omnívoro, ¿verdad? Porque nos alimentamos de ambos para sobrevivir. Y los hongos que vienen a ser descomponedores y también son heterótrofos porque dependen de otros organismos, aunque sean en descomposición para llegar a sobrevivir, ¿sí? Entonces, ¿qué viene a ser una red trófica? Una red trófica es un conjunto de varias cadenas alimenticias, ¿sí? Entonces, una red trófica puede abarcar varios tipos de cadena alimenticia dependiendo del ecosistema donde se encuentren, ¿verdad? Porque no las mismas especies van a estar dentro de los mismos ecosistemas. Entonces varían los ecosistemas y varían también las especies que viven dentro de estos ecosistemas. Pero dentro de cualquier cadena alimenticia, el primer grupo vienen a ser los productores o los vegetales, ¿sí? Y luego están los consumidores de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, ¿sí? Entonces, eso viene a ser una red trófica, un conjunto de cadenas alimenticias. Los niveles tróficos vienen a ser desde los ecosistemas, por ejemplo. Se dice que en un ecosistema, por ejemplo, no hay pérdida alguna, ¿sí? Sirve el ser vivo o el animal o la especie viva porque cumple un rol específico dentro del ecosistema y también sirven los organismos que ya se llegan a morir. ¿Por qué? Porque muertos, estos organismos forman parte de lo que es la materia orgánica en descomposición y nuevamente vuelven al suelo como abono, ¿verdad? Entonces, los organismos prácticamente sirven vivos o muertos al medio ambiente porque de cualquiera de las dos formas cumplen una función dentro de lo que es el ecosistema, ¿sí? Los organismos autótrofos o productores que vienen a ser las plantas o los vegetales pueden alimentarse entonces de dos maneras o autoalimentarse de dos maneras. ¿Cuáles son estas? De la manera fototrofa y de la manera quimiotrofa. ¿Cuál es la forma fototrofa? Es cuando las plantas se alimentan de la luz, ¿no? Y sintetizan su propio alimento. Foto quiere decir luz, ¿sí? Y la forma quimiotrofa viene a ser a través de los nutrientes o los componentes químicos que absorben de los nutrientes del suelo, como es el caso del calcio, del magnesio, por ejemplo, del fósforo que absorben del suelo y también se llegan a alimentar, ¿sí? Entonces, esas son las dos formas de nutrición de los productores o seres autótrofos, ¿sí? Mientras que los consumidores o heterótrofos se denominan lo que son los microconsumidores y los macroconsumidores. ¿Quiénes son los microconsumidores? Son los organismos de menor tamaño que se llegan a alimentar o sintetizan nutrientes, como es el caso de los hongos y las bacterias, por ejemplo, ¿sí? Mientras que los organismos macroconsumidores vienen a ser los de mayor tamaño, como es el caso de los herbívoros, de los carnívoros, ¿no? Y de esta forma ya se hablan de los consumidores primarios, los consumidores secundarios y los consumidores terciarios, ¿verdad? Dependiendo del tamaño y de la forma de alimentación de diferentes de estos organismos, ¿no? Bien, entonces, de esa manera terminamos el tema de hoy día de lo que es la introducción a la ecología, la primera parte. La segunda parte la vamos a ver la próxima semana o la semana siguiente después de su parcial, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan sobre el tema? Hola, chicos. No se ha entendido. Bien, ¿alguna duda que tengan sobre su examen de la próxima semana? Ya tienen los temas. ¿A qué hora va a ser? La hora, no lo tengo en mente, pero ya lo tengo el rol. Se los voy a pasar más un ratito, el horario de que va a ser su clase, ¿sí? Pero es dentro de este transcurso, entre las 8 y las 10:15.
¿ya? Que es la clase de biología. Una pregunta, y en la cuestión ¿cómo se llama esto? De las prácticas, ¿también tenemos exámenes? ¿Cómo va a ser el examen? No, ¿Puede el dar una examen de idea? la próxima clase solamente es teórico, de los temas avanzados en las clases teóricas, ¿sí? De los primeros 5 temas que hemos avanzado en la materia, ¿sí? Avanzamos 2 temas de tipo presencial, ¿no? Que fue el tema de introducción a la biología y el tema de ciencia y método científico, eso los avanzamos presencial, ¿sí? Y los otros temas que los avanzamos virtual, que fue lo que es la célula, ¿no? La célula comunidad vital y los tipos de orígenes tanto de la vida como la evolución de las especies, ¿sí? Esos 3 temas los avanzamos de forma virtual, entonces en total serían 5 temas que van a entrar al examen, ¿sí? Desde introducción a la biología, el segundo que es origen de la vida, el tercero evolución de las especies, el cuarto sí, el primero es introducción a la biología, el segundo es ciencia y método científico, el tercero viene a ser lo que es origen de la vida, el cuarto evolución de las especies y el quinto la célula comunidad vital, ¿sí? Esos 5 temas van a ser los que entren a su examen parcial. ¿Sí? Entonces repasen los temas, chicos. Y de biología solamente son los 5 temas que nos envió, ¿verdad? Sí, esos 5 temas de las presentaciones. Ahí en las presentaciones, de ahí yo he sacado todas las preguntas que van a entrar a su examen. ¿Sí? Entonces, lean varias veces las presentaciones, que ahí están todas las respuestas que tienen que colocar en su examen. El examen está fácil, no está difícil, es donde tienen que entrar ustedes y responder las preguntas, pero tienen que estar seguros, ¿no? De las preguntas porque son preguntas específicas, ¿no? No son preguntas extensas o de desarrollo, por ejemplo, ¿no? Son preguntas directas, ¿sí? Entonces, prepárense bien para la próxima semana, lean, como les digo, las presentaciones